Nunca imaginó que 8 meses después del divorcio, la simple visión de su exesposa caminando por la calle, con un vientre claramente embarazado, le provocaría una sacudida tan brutal que le dejaría las piernas temblando, como si el tiempo se hubiera detenido solo para obligarlo a enfrentar una verdad que llevaba demasiado tiempo evitando. Y mientras la observaba desde la distancia, incapaz de decidir si acercarse o huir, su corazón golpeaba con una mezcla de desconcierto, nostalgia y una punzada de miedo que no entendía del todo, pero que presagiaba que la historia que creía enterrada estaba lejos de haber terminado. Para entender ese momento, hacía falta retroceder a la noche en que su matrimonio se quebró de manera definitiva, una discusión aparentemente común, una de esas que se repiten cuando dos personas se quieren pero no saben comunicarse, cuando el silencio se convierte en enemigo y cada palabra se siente como un golpe. Marcos nunca supo en qué instante exacto empezó a perder a Elena, solo que un día despertó y sintió que ella había comenzado a mirarlo como si lo conociera menos que a un extraño en el autobús, y que cada intento suyo por recuperarla tropezaba con una frialdad que lo lastimaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Aquella última noche, mientras la lluvia repiqueteaba contra las ventanas del pequeño apartamento que compartían, Elena simplemente rompió a llorar, no de rabia, sino de cansancio, como si cargara con una verdad imposible de decir, y le confesó que no podía seguir así, que necesitaba respirar, que no sabía quién era dentro de una relación que se había vuelto demasiado pesada incluso para su capacidad de amar. Marcos, ciego de orgullo, respondió mal, en vez de abrazarla, en vez de preguntarle qué necesitaba, solo se defendió, la acusó de exagerar, de rendirse, de no luchar lo suficiente, palabras que hoy aún lo atormentaban por injustas. 2 semanas después, firmaban los papeles del divorcio en la oficina de un juzgado frío, sin siquiera mirarse directamente a los ojos, como si ambos temieran que un solo segundo de contacto visual derrumbara sus determinaciones. Él se quedó con el silencio, con las fotos guardadas en una caja, con la cama demasiado grande, con la sensación de haber perdido algo que nunca supo cuidar. Ella se fue con una maleta, un suspiro y una promesa que no cumplió: estaré bien y tú también. Pero ninguno estuvo bien. Durante 8 meses, Marcos intentó reconstruirse, comenzó terapias que casi abandonó 3 veces, volvió a visitar a su familia, trató de volver a correr por las mañanas, aunque cada paso le recordaba cómo solían hacerlo juntos. A veces, incluso, tomaba el teléfono y marcaba su número sin intención de llamar, solo para sentir que aún existía un puente invisible entre ellos, aunque fuera uno que ya no debía cruzar. No sabía que la vida estaba preparando un encuentro que lo rompería y lo reconstruiría a la vez. El día en que vio a Elena nuevamente comenzó como cualquier otro, con su café demasiado amargo y con la rutina mecánica que había adoptado para distraerse. Sin embargo, mientras caminaba por la avenida central, buscando un regalo para el cumpleaños de su hermana, la vio bajarse de un taxi, con una mano sujetando su abrigo y la otra descansando instintivamente sobre su vientre redondeado. Marcos se quedó paralizado. No podía procesar lo que veía: su exesposa, la mujer con la que había soñado formar una familia, estaba embarazada, y él no sabía nada. Un torbellino de preguntas lo golpeó. ¿Cuándo? ¿Con quién? ¿Por qué no se lo dijo? ¿Por qué dolía tanto verla así? No era celos, no exactamente, era una mezcla de incredulidad, de tristeza profunda, de remordimiento, pero también algo más difícil de nombrar, como si un hilo invisible lo siguiera conectando incluso después de tanto tiempo. Elena avanzó unos pasos sin notar su presencia, moviéndose con una cautela suave, como solo lo hacen las mujeres que protegen una vida dentro de ellas. Cada detalle la hacía ver más hermosa, más luminosa, más en paz que en los meses finales de su relación. Marcos sintió como algo se quebraba dentro de él, pero no era una ruptura nueva, sino la confirmación de una antigua que nunca terminó de cicatrizar. Finalmente, reunió valor, respiró hondo y dio un paso al frente, pronunciando su nombre en voz baja, casi como si temiera despertarla de un sueño. Ella giró lentamente. Sus ojos se encontraron. Y por un instante poderoso, silencioso, desgarrador, ambos sintieron que todo lo vivido, lo bueno y lo malo, volvía a ocupar su lugar exacto. Elena parpadeó con sorpresa, su mano se apretó contra su vientre. Marcos notó la sombra de incertidumbre y nerviosismo que cruzó por su rostro. No fue el tipo de reacción que uno tendría al encontrarse con un viejo amor con el que ya no siente nada. Había algo más allí, algo que él no sabía interpretar pero que intuía que tenía un peso enorme. Ella intentó sonreír, pero la sonrisa se quebró antes de formarse por completo. Marcos, sin saber qué decir, solo susurró: no tenía idea, y señaló torpemente su vientre,
sintiéndose ridículo, torpe, completamente fuera de lugar. Elena respiró hondo, como preparándose para una conversación que nunca imaginó tener en medio de una acera concurrida. Su voz tembló cuando dijo: Marcos, no es lo que piensas. Esa frase se clavó en él. Había tantas posibilidades en esas 6 palabras que sintió un escalofrío recorrerle la columna. ¿Qué quería decir? ¿Que no era de alguien más? ¿Que sí lo era? ¿Qué había pasado mientras estaban juntos? ¿O después? Pero Elena, en vez de continuar, miró a su alrededor, incómoda, y le pidió que caminaran a un café cercano para hablar con calma. Los minutos que siguieron fueron una tortura silenciosa. Marcos apenas podía escuchar el ruido de la calle, su mente estaba consumida por un torbellino de pensamientos. Cada paso hacia esa conversación le parecía un paso hacia una verdad que no sabía si estaba preparado para escuchar. Cuando llegaron, se sentaron en una mesa al fondo. Elena apoyó las manos sobre su regazo, nerviosa, mientras él intentaba mantener la calma. No sabía por qué tenía tanto miedo, pero lo tenía. Entonces, finalmente, ella levantó la mirada y dijo: necesito contarte algo que debí decirte hace meses. Su voz se quebró. Marcos sintió que el aire se volvía más espeso. El silencio se alargó. Hasta que, con una mezcla de culpa, tristeza y un matiz extraño de ternura, Elena pronunció la revelación que lo dejaría completamente helado, pero justo cuando abría la boca para decirlo, alguien golpeó la mesa desde atrás, llamando la atención de ambos con un brusco: perdón, ¿podrían moverse? Ocupan demasiado espacio. El momento se rompió. La tensión se evaporó. Elena se apresuró a levantarse, claramente incómoda, y dijo: no puedo decirlo aquí. No así. Necesito que mañana nos veamos, solos. Marcos quiso protestar, pero algo en la expresión vulnerable de ella lo detuvo. Aceptó. Pero mientras ella se marchaba, lenta, con una mano en su vientre y la otra limpiándose una lágrima que intentó disimular, él sintió que se abría un abismo de incertidumbre dentro de su pecho. ¿Qué verdad era tan grande que necesitaba un encuentro privado? ¿Por qué lloraba? ¿Por qué su voz temblaba como si llevara meses guardando un secreto imposible? Y mientras la veía alejarse, con la luz de la tarde dibujando un halo suave alrededor de su figura embarazada, Marcos entendió que lo que estaba a punto de descubrir no solo cambiaría su visión del pasado, sino también su futuro. Y que nada, absolutamente nada, volvería a ser igual después de la verdad que Elena estaba lista para confesar. Marcos pasó toda la noche sin dormir, dando vueltas en la cama como si el colchón estuviera hecho de brasas, porque cada vez que cerraba los ojos revivía la mirada temblorosa de Elena, esa mezcla de miedo, culpa y urgencia que había visto en ella cuando le pidió que se reunieran al día siguiente, y aunque intentó tranquilizarse diciéndose que quizás la explicación era simple, un malentendido, un tiempo que no coincidió, una vida nueva que no tenía por qué afectarlo, en el fondo sabía que lo que ella tenía que decir no era algo menor, no era algo que se pudiera soltar entre sorbos de café ni con interrupciones de desconocidos, sino una verdad pesada, íntima, capaz de cambiarlo todo. Amaneció antes de que saliera el sol, se duchó 2 veces, cambió de ropa 3, caminó de un lado a otro frente al reloj como si pudiera acelerar el tiempo solo para cortar la incertidumbre. Cuando por fin faltaba menos de 1 hora, salió de su departamento, incapaz de esperar más, y llegó al lugar acordado 20 minutos antes, un parque tranquilo, con árboles altos y senderos llenos de hojas secas que crujían bajo los zapatos. El aire olía a frío, a cambio, a esa mezcla de humedad y luz suave que siempre anuncia que algo está por comenzar. Se sentó en una banca, respiró hondo y trató de calmar el temblor en sus manos, mientras su mente repetía como un eco las últimas palabras de ella: necesito contarte algo que debí decirte hace meses. Meses, le taladraba la conciencia. ¿Qué había ocurrido mientras aún estaban casados? O después, cuando él todavía la amaba pero ella ya estaba en un mundo distinto. El silencio del parque se volvió ensordecedor, casi insoportable, hasta que finalmente la vio a lo lejos. Elena avanzaba despacio, envuelta en un suéter claro, con el cabello suelto moviéndose con la brisa, y una expresión tan vulnerable que hizo que a Marcos se le apretara el pecho como si una mano invisible lo estuviera estrujando. Ella llegó frente a él, respiró profundamente y dijo su nombre como si ese solo acto requiriera un valor inmenso. No se sentó de inmediato, lo miró unos segundos, estudiándolo, buscando algo en su rostro, tal vez una señal de que estaba preparado. Luego, con una lentitud casi ritual, tomó asiento a su lado. Marcos abrió la boca para preguntar:
pero ella levantó una mano, pidiéndole silencio.